10 segundos de debilidad pueden borrar una vida de poder. Maquiavelo lo vio con sus propios ojos y comprendió que mostrar el alma, a veces, es invitar a los lobos. Dicen que el poder se mide en años, en conquistas y en victorias, pero en realidad, muchas veces se decide en un instante. 10 segundos pueden sellar un destino, arruinar una dinastía y desvanecer la ilusión de inmortalidad que rodea a los príncipes. El caso del duque Valentino, aquel hombre que parecía destinado a dominar Italia, es una advertencia que atraviesa los siglos. El poder no se pierde cuando los ejércitos avanzan, sino cuando el alma se abre en el momento equivocado durante años. Valentino había construido una imagen de fuerza, de cálculo y de control. Sus enemigos lo temían, sus aliados lo respetaban, y hasta Maquiavelo veía en él la encarnación viva de lo que más tarde se convertiría en sus enseñanzas. Sin embargo, bastaron 10 segundos de vulnerabilidad ante la persona equivocada para que todo se derrumbara. No hubo espadas cruzadas. No hubo sangre en el campo de batalla. Lo que hubo fue algo mucho más inquietante. La revelación de una herida interna, un resquicio humano que otros interpretaron no como señal de confianza, sino como oportunidad para atacar. Maquiavelo lo comprendió con un estremecimiento. El mundo no perdona la humanidad de los poderosos, porque la humanidad se lee como debilidad. Valentino, al mostrar su fragilidad, quedó marcado en esos segundos. Dejó de ser el estratega temible y se transformó en un hombre como cualquier otro. Presa de emociones, atrapado por la tristeza y el dolor. Y esa transformación, en lugar de acercar a los demás, los empujó a calcular su caída. Porque en la lógica de la política y de la psicología social, el que muestra su herida enseña también dónde golpear. La anécdota recorrió los pasillos del poder como un murmullo eléctrico. Los que antes temblaban ante su nombre comenzaron a mirarlo de otra manera. Ya no era un muro infranqueable. Era una muralla con grietas, y las grietas, en la mente de los hombres, son siempre una invitación, en contraste. Existía otra figura que marcó profundamente a Maquiavelo. César Borgia. Borgia no necesitó ganar innumerables batallas para convertirse en un fantasma temido en toda Italia. Lo suyo no fue tanto la violencia explícita, sino la presencia psicológica. Había en él un misterio que los demás no podían descifrar. Una opacidad calculada que obligaba a los otros a llenar el vacío con sus propios temores. Cuando era criticado, no se defendía. Cuando lo provocaban, no reaccionaba. Cuando lo interrogaban, respondía con una calma tan neutra que resultaba insoportable. Así, sus enemigos se desgastaban intentando leerlo, mientras él permanecía intacto. Lo impenetrable se volvió su escudo, y lo enigmático, su arma. Maquiavelo observaba estos contrastes con atención casi obsesiva. Por un lado, un duque destruido
por 10 segundos de humanidad por el otro. Un hombre que, sin luchar una sola batalla decisiva, se había vuelto invulnerable gracias a la construcción de una máscara psicológica impenetrable, lo que para muchos era un misterio. Para Maquiavelo se convirtió en lección. La percepción del poder es más importante que el poder mismo. Y esa percepción se sostiene, no tanto en la fuerza bruta, sino en la capacidad de controlar lo que los demás ven y lo que nunca podrán ver. En este punto surge la paradoja que inquieta al ser humano desde siempre. Necesitamos vínculos. Necesitamos mostrar lo que sentimos, compartir el dolor, la alegría, la esperanza. Pero en el terreno de la política, de las dinámicas sociales y del poder, esa necesidad puede convertirse en condena. Lo que en la intimidad genera empatía, en el espacio público engendra cálculo. Y ese cálculo rara vez juega a favor del vulnerable. Así, Maquiavelo escribe una de sus frases más duras: el instante en que muestras tus heridas a los lobos, les enseñas dónde morder. No habla de maldad gratuita, sino de instinto, de una programación evolutiva que la psicología moderna confirma. Cuando los demás perciben una debilidad, la mente se activa para explotarla, no por crueldad, sino porque lo débil siempre se lee como oportunidad. Imagina por un momento estar en la corte de aquel tiempo, pasillos adornados con mármol, tapices y velas encendidas, pero también ojos que miran, bocas que callan y cerebros que calculan. En ese mundo, cada gesto era interpretado, cada palabra medida, cada suspiro observado como señal de algo oculto. Mostrar dolor allí no era un acto de humanidad, sino una confesión involuntaria. Y esa confesión podía costar la vida. Valentino lo descubrió tarde. Borgia lo entendió desde el principio. Por eso, el primero cayó en desgracia, mientras el segundo se volvió un enigma que nadie se atrevía a tocar. Lo inquietante es que, aunque estos sucesos se remontan a siglos atrás, siguen resonando en la vida cotidiana. ¿Quién no ha sentido, alguna vez, que al confiar demasiado en alguien terminó siendo utilizado? ¿Quién no ha mostrado un temor íntimo para luego descubrir que esa persona lo usó como argumento para disminuirlo, manipularlo o restarle valor? La corte renacentista y las oficinas modernas, las cámaras de poder y las relaciones personales comparten un mismo principio. Lo que revelas se convierte en material con el que los demás moldean su percepción de ti. Y esa percepción puede elevarte o hundirte por eso. La historia de Valentino y Borgia o es solo una lección política. Es una advertencia psicológica universal. No se trata de reprimir emociones, ni de volverse de piedra, sino de comprender que cada revelación tiene un precio. Que mostrar la herida en el lugar equivocado equivale a entregar las llaves de tu fortaleza.
y que el silencio, bien utilizado, puede ser más fuerte que 1000 discursos. El poder no siempre necesita ruido. A veces, la mayor fuerza está en lo que no se dice. Maquiavelo, con la mirada aguda del que ha visto caer a hombres por sus propias palabras, empezó a desarrollar la noción de misterio estratégico. Entendió que lo intocable no se define por la ausencia de debilidad, sino por la capacidad de ocultarla en los momentos clave. El que sabe llorar en soledad, pero sonríe en público, se vuelve más fuerte que aquel que se desmorona ante la mirada de los demás. El que controla el flujo de información controla también la narrativa que lo rodea. Y, en definitiva, el que se vuelve ilegible para los demás se vuelve también inmanejable. El instante que destruye un reino, por lo tanto, no es solo una metáfora del pasado, es una advertencia para todos nosotros. Cada vez que mostramos más de lo necesario, cada vez que confiamos sin filtros en un entorno de competencia, abrimos puertas que luego es imposible cerrar. Y sin embargo, ¿no es acaso esa misma apertura lo que nos hace humanos? Ahí radica la contradicción, el filo de la navaja sobre el que caminamos a diario. Necesitamos mostrar, pero al mostrar, ¿nos arriesgamos a perder? El arte consiste en saber cuándo, dónde y con quién hacerlo. Así comienza el viaje que Maquiavelo emprendió observando a estos dos hombres. Uno que se desangró en un instante de vulnerabilidad y otro que, a través del silencio y el enigma, se volvió un espectro indescifrable en el corazón del Renacimiento italiano, donde cada alianza podía decidir la suerte de un territorio y cada gesto era interpretado como signo de fortaleza o debilidad. Ocurrió un episodio que marcó profundamente a Maquiavelo. El protagonista fue el príncipe Francesco Sforza, un hombre reconocido por su habilidad estratégica, un gobernante que había logrado controlar buena parte del norte de Italia gracias a su visión táctica y a su capacidad de anticiparse a los movimientos de sus adversarios. Sin embargo, su destino no se selló en el campo de batalla ni en los intrincados laberintos de la diplomacia, sino en algo mucho más íntimo, un momento de dolor personal. El hijo pequeño de Sforza había muerto en un accidente, una tragedia que habría quebrado a cualquier padre, y fue precisamente en medio de ese luto que recibió a los embajadores venecianos para negociar asuntos de enorme importancia política. Frente a ellos, Francesco no logró sostener la máscara de hierro que hasta entonces lo había protegido. La emoción lo superó. Las lágrimas aparecieron. Y en un intento de buscar comprensión, se mostró tal cual era en ese instante. Un hombre herido. Pidió paciencia. Pidió empatía. Confesó que el dolor lo atravesaba y que necesitaba tiempo para recomponerse. Los embajadores lo escucharon en silencio. Lo consolaron incluso. Le ofrecieron palabras de apoyo y gestos de aparente compasión. Francesco creyó haber encontrado, en ese momento, un respiro, un espacio humano dentro de la despiadada lógica del poder.
3 semanas después. Los mismos que le habían ofrecido simpatía invadieron sus territorios. Maquiavelo observó esta secuencia con un asombro que pronto se convirtió en conclusión. El príncipe no fue atacado por sus ejércitos debilitados, ni por errores estratégicos en el campo militar. Fue atacado porque había mostrado vulnerabilidad. En el instante en que reveló su herida, dejó de ser percibido como un adversario temible y pasó a ser visto como una oportunidad. Aquello no se debía a la crueldad de los embajadores, sino a un cálculo frío. Un líder en duelo es un líder que duda, que se distrae, que puede ser manipulado mediante la simpatía que otros fingen otorgarle. Lo que para Francesco fue un acto de confianza, para los demás fue información estratégica. 5 siglos después. La psicología moderna ha confirmado lo que Maquiavelo había intuido, sin contar con laboratorios ni resonancias cerebrales. Estudios sobre el funcionamiento de la amígdala. Esa pequeña estructura situada en lo profundo del cerebro revelan que los humanos estamos programados para detectar señales de debilidad en los demás. La amígdala es la misma región que se activa cuando distinguimos entre presa y depredador en el reino animal. En un nivel inconsciente, cuando alguien expone su dolor, su inseguridad o su necesidad de aprobación, el cerebro de quien lo observa responde con una alerta. Aquí hay un punto débil que se puede explotar. No siempre se trata de un acto deliberado de maldad. Muchas veces es simplemente un mecanismo evolutivo. Pero las consecuencias son las mismas. Quien revela demasiado se convierte en blanco. Investigaciones de la psicóloga Amy Cuddy en Harvard han mostrado que las personas clasificamos a los demás en cuestión de segundos dentro de categorías binarias. Fuertes o débiles, competentes o incompetentes, confiables o prescindibles. Es un proceso automático. Basta un gesto, una confesión o una reacción emocional para que el otro nos ubique en una casilla de su mapa mental. Y una vez que caemos en la categoría de lo débil, cada interacción se contamina con esa percepción. Todo lo que hacemos después se interpreta bajo esa luz. Si titubeamos, se confirma la sospecha. Si pedimos ayuda, se refuerza el diagnóstico. Es como si nuestra identidad entera quedara reducida a ese instante en el que mostramos la herida. Así, se explica por qué la vulnerabilidad, cuando no está protegida por el contexto adecuado, se transforma en una trampa. Lo que Sforza creyó que era un acto de confianza sincera, lo que pensó que despertaría solidaridad, terminó convirtiéndose en la señal que autorizó la traición. Para los embajadores, aquel gesto no era simplemente humano, era estratégico. Indicaba que el príncipe no sería capaz de tomar decisiones con la misma firmeza, que sus juicios estarían nublados por la emoción, que su fortaleza interna estaba fracturada. Y en un mundo donde el poder es siempre un juego de percepciones, eso era suficiente para desatar la ofensiva. La lección que Maquiavelo extrajo no fue que los hombres deban convertirse en estatuas de piedra,
insensibles al dolor o a la pérdida. La lección fue mucho más sutil y, por lo mismo, mucho más inquietante. En determinados escenarios, mostrar la propia fragilidad no genera cercanía, sino cálculo. Lo que en un círculo íntimo puede ser interpretado como un signo de confianza, en un círculo político o social competitivo se interpreta como permiso para aprovecharse. Por eso, para Maquiavelo, la cuestión no era reprimir las emociones, sino aprender a gestionar cuándo y ante quién se revelan, porque revelar a cualquiera lo que sentimos equivale a entregar las coordenadas de nuestra vulnerabilidad. Si trasladamos esta enseñanza al presente, la conexión resulta perturbadora. ¿Cuántas veces alguien comparte una dificultad personal esperando apoyo y termina encontrando indiferencia o incluso desprecio? ¿Cuántas veces una confesión sincera es usada después como argumento para desacreditar o para restar autoridad? En ambientes laborales, en relaciones afectivas o incluso en amistades. Lo que se muestra se convierte en material para la interpretación ajena. Y esa interpretación rara vez es neutral. Un jefe puede ver a un empleado que confiesa sus inseguridades no como alguien honesto, sino como alguien no preparado para responsabilidades mayores. Un amigo puede usar una confesión íntima como arma en un momento de conflicto. Lo humano se vuelve, así, una herramienta de poder. Esto no significa que debamos vivir en la desconfianza total, ni que la vulnerabilidad sea siempre peligrosa. Existen espacios de intimidad y vínculos donde mostrar la herida fortalece la relación en lugar de debilitarla. El problema aparece cuando confundimos esos espacios y creemos que todos los escenarios son seguros. Maquiavelo lo diría con crudeza. La trampa de la vulnerabilidad es pensar que lo que nos humaniza necesariamente nos protege. No, no es así. En el mundo del poder, lo que nos humaniza nos expone, y lo que nos expone se convierte en posibilidad de ataques. La historia de Francesco Sforza se recuerda menos que sus campañas militares, pero encierra una lección más duradera que cualquier victoria en el campo de batalla. Nos advierte que, en ocasiones, basta un gesto sincero para desencadenar una traición. Nos muestra que la psicología de los demás no responde solo a la empatía, sino también al instinto de aprovechar el momento en que alguien baja la guardia. Y nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la honestidad del descuido estratégico, porque en última instancia, la trampa de la vulnerabilidad no radica en sentir, sino en olvidar que los otros siempre interpretan lo que mostramos. La emoción no se queda en nosotros, se convierte en mensaje, en señal, en dato que los demás utilizan para ubicarnos en sus mapas mentales. Y esos mapas determinan cómo nos tratarán después. Si el príncipe Sforza cayó por mostrar demasiado, César Borgia se elevó por mostrar demasiado poco. Su fuerza no se fundaba en ejércitos innumerables ni en discursos encendidos, sino en un arte mucho más inquietante, el arte de ser ilegible,
Allí donde otros reaccionaban, él permanecía en silencio. Allí donde otros se justificaban, él guardaba calma. Allí donde otros dejaban entrever lo que sentían, él ofrecía un rostro tan neutro que parecía esculpido en piedra. Y ese misterio, esa imposibilidad de descifrarlo, se convirtió en la muralla más sólida que jamás pudo construir. Maquiavelo lo observaba fascinado, en una época en la que los hombres poderosos solían responder a cada crítica con palabras inflamadas y a cada ataque con violencia. Borgia eligió otro camino, la contención. Cuando lo acusaban, no se defendía. Cuando lo interrogaban, respondía con frases tan breves que nadie podía saber si estaba satisfecho, enojado o simplemente indiferente. Aquella opacidad generaba en los demás una incomodidad profunda, porque la mente humana necesita interpretar, necesita llenar los vacíos de información. Y cuando la información falta, lo que emerge no es la calma, sino la ansiedad. Frente al silencio de Borgia, cada interlocutor se veía obligado a completar la escena con sus propios temores. La psicología moderna, 5 siglos después, explica este fenómeno con precisión. Susan Fiske, investigadora en el campo de la cognición social, ha demostrado que cuando el cerebro humano se enfrenta a una ausencia de datos, tiende a suponer que el otro sabe más de lo que en realidad sabe. Ese vacío genera deferencia inconsciente. Es un mecanismo automático. Cuando no entendemos lo que alguien piensa, nuestra mente prefiere asumir que posee información privilegiada. En lugar de ver la falta de expresividad como ignorancia, la interpretamos como estrategia. Y así, el silencio se convierte en poder. Este efecto es tan poderoso que se reproduce en nuestra vida cotidiana. Piensa en una reunión en la que alguien habla poco, pero observa mucho. Poco a poco, los demás comienzan a mirar hacia esa persona, buscando señales. Si asiente, creen que aprueba. Si guarda silencio, creen que desaprueba. En ambos casos, esa persona dirige el ambiente sin decir casi nada. El misterio amplifica su autoridad. Eso mismo hacía Borgia. Convertía cada silencio en un espejo donde los otros proyectaban sus propios miedos y expectativas. Maquiavelo comprendió que lo impenetrable intimida más que la amenaza explícita, porque cuando alguien amenaza, sabemos a qué atenernos, pero cuando alguien calla, nuestra mente se consume intentando adivinar lo que podría estar pensando. La imprevisibilidad se vuelve un veneno lento que debilita al adversario antes de que el primer golpe se haya dado. En ese terreno psicológico, Borgia era invencible. No mostrar emociones completas era otra de sus armas. De vez en cuando, dejaba escapar un destello, un gesto de aprobación, un destello de furia, un atisbo de satisfacción. Pero nunca mostraba el cuadro completo, como un pintor que ofrece solo fragmentos de su obra. Dejaba al espectador obsesionado por lo que faltaba. Esa fragmentación calculada
evitaba que nadie pudiera leerlo del todo. Y mientras los demás gastaban energía en descifrarlo, él seguía avanzando con calma, dueño de la escena. En la corte, esta estrategia se volvía insoportable. Quienes lo rodeaban no sabían si estaban frente a un aliado o a un enemigo, si debían relajarse o tensarse. Esa ambigüedad mantenía a todos en estado de alerta. Y un entorno en alerta es un entorno que difícilmente conspira. Nadie tenía tiempo de organizar una ofensiva porque estaban demasiado ocupados preguntándose qué pensaba Borgia. La opacidad se convirtió en su seguro contra la traición. La ciencia actual añade otro matiz inquietante. El cerebro humano está programado para evitar la incertidumbre. La incertidumbre genera estrés, activa los circuitos de amenaza y empuja a buscar orden donde no lo hay. Cuando alguien, como Borgia, se vuelve una incógnita viviente, activa sin querer ese mecanismo en los demás. Y al activarlo, gana ventaja, porque el otro comienza a desgastarse intentando resolver un enigma que quizá no tenga solución. Esa es la paradoja. Al no decir nada, Borgia obligaba a los demás a hablar demasiado, a revelarse demasiado, a exponerse demasiado. Su silencio funcionaba como una trampa invisible. En este punto, la lección de Maquiavelo se hace clara. No es necesario defenderse de cada acusación, ni justificarse ante cada pregunta. Cada defensa es información que entregamos. Cada justificación, una grieta en nuestra muralla. La verdadera fortaleza no consiste en ser invulnerable, sino en ser ilegible. Un muro puede ser destruido si se conocen sus puntos débiles, pero un enigma no puede ser atacado, porque nadie sabe por dónde comenzar. En la vida cotidiana, este principio puede parecer exagerado, pero está más presente de lo que imaginamos. En el trabajo, aquel que no revela todas sus intenciones suele generar más respeto que el que expone cada detalle de sus planes. En las relaciones personales, aquel que mantiene un aire de misterio despierta más interés que el que se entrega de inmediato. No se trata de manipulación, sino de reconocer que la transparencia absoluta, lejos de ser virtud, puede convertirse en vulnerabilidad. La clave está en dosificar, en mostrar lo suficiente para mantener la conexión, pero nunca tanto como para ser predecible. Lo inquietante del método de Borgia es que no requería violencia. Su poder residía en la atmósfera que creaba a su alrededor. Los demás se autocensuraban, se replegaban, se disciplinaban, no por temor a una espada, sino por temor a lo desconocido. En ese sentido, su estrategia era más sofisticada que la de cualquier guerrero, porque quien domina con el miedo explícito depende de la fuerza de las armas, pero quien domina con el misterio se vuelve dueño de la imaginación ajena. Y esa es una prisión mucho más eficaz. Maquiavelo, testigo de estos contrastes, concluyó que el misterio estratégico era una de las armas más poderosas del poder humano, no porque ocultara la verdad,
sino porque obligaba a los demás a inventarla, y lo inventado siempre es más temible que lo real. El silencio se convirtió así en un espejo deformante que devolvía a cada uno sus propios temores. En ese silencio, Borgia construyó su reino psicológico. El arte de ser ilegible no es un rechazo a la humanidad, sino una manera de protegerla. Todos tenemos heridas, emociones, fragilidades, pero si las mostramos al primero que pregunta, corremos el riesgo de convertirnos en presa. Borgia no era un hombre sin emociones, era un hombre que había aprendido a guardarlas detrás de muros altos, revelando solo lo necesario, en el momento adecuado, a la persona adecuada, y en esa selección radicaba su fuerza, así, entre el grito de los que se justificaban y la furia de los que reaccionaban. La figura de Borgia se alzaba como un silencio ensordecedor. Quien lo miraba se enfrentaba a un enigma, y el enigma, por definición, no se derrota. En lugar de proyectar sus debilidades, proyectaba un vacío. Y ese vacío era más poderoso que cualquier amenaza, porque al final, la imprevisibilidad se vuelve muralla y el silencio se convierte en arma. Hasta aquí, Maquiavelo había comprendido que la vulnerabilidad era trampa y que el misterio era muralla. Pero no se conformó con observar. Quiso sistematizar, crear un marco que cualquiera pudiera aplicar. Así nacieron los 5 principios de lo intocable, un conjunto de estrategias que, más que reglas políticas, son mapas de supervivencia psicológica, porque en un mundo donde la percepción determina la fuerza, quien controla su presencia, controla también su destino. El primer principio es la visibilidad controlada. No significa ocultarse del mundo, sino elegir con precisión qué fragmentos de uno mismo se muestran y cuáles permanecen en la sombra. César Borgia sabía dejar escapar un gesto de ira o una sonrisa fugaz, pero jamás revelaba el cuadro completo de sus emociones. Así mantenía a los demás en tensión, porque lo que falta siempre resulta más inquietante que lo que se entrega de golpe. En la vida cotidiana, esta lección se refleja en algo sencillo, cuando compartimos demasiado, cuando explicamos cada detalle de lo que hacemos, nos volvemos predecibles. La sobreexposición mata el interés y, peor aún, regala al otro las llaves para manipularnos. Un ejemplo clínico ilustra este punto. Pacientes con ansiedad social suelen narrar su vida con tal abundancia de explicaciones que terminan reforzando la percepción de inseguridad. El terapeuta los invita a decir menos, a confiar en que el silencio también comunica. Y lo curioso es que, al hacerlo, la percepción que los demás tienen de ellos cambia radicalmente, de inseguros a misteriosos, de frágiles a serenos. El segundo principio es el silencio estratégico. No se trata de callar siempre, sino de elegir cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio pese más que cualquier palabra. Maquiavelo observaba que los poderosos no respondían de inmediato. Cada pausa
creaba expectativa. Cada demora añadía peso a lo que finalmente se decía. En un interrogatorio moderno, los psicólogos saben que el silencio prolongado puede incomodar tanto al otro que termina revelando más de lo que debería. En una conversación de pareja, el que responde sin apresurarse transmite control y seguridad, mientras que el que corre a justificar cada palabra proyecta necesidad de aprobación. El silencio, bien utilizado, es un espejo en el que el otro se refleja, y en ese reflejo queda al descubierto. El tercer principio es el de los muros emocionales. Un castillo no se defiende mostrando su interior, sino protegiéndolo con murallas altas. Así también ocurre con la psique. No se trata de no sentir, sino de no exponer cada emoción al escrutinio público. Quien llora frente a cualquiera, quien explota de ira en medio de una discusión, quien confiesa su miedo al primero que lo escucha, entrega su fortaleza a merced de interpretaciones ajenas. Los muros emocionales no son frialdad, sino frontera. Decido quién merece entrar y quién no. En la clínica psicológica, se observa que quienes desarrollan límites sanos en sus relaciones no son los que más se reprimen, sino los que distinguen con claridad el espacio privado del espacio compartido. Un líder que experimenta rabia puede sentirla y procesarla en soledad, pero si la muestra ante subordinados, esa emoción se convierte en un arma contra él. Por eso, Maquiavelo aconsejaba, deja que vean las murallas, pero nunca el plano interior. El cuarto principio es la asimetría informativa. El poder no siempre depende de la fuerza, sino del flujo de información. Borgia escuchaba más de lo que hablaba, preguntaba con calma y rara vez respondía a preguntas personales. Así construía un mapa detallado de los otros mientras mantenía en la penumbra el suyo propio en nuestra vida diaria. Esta dinámica es evidente. En una entrevista de trabajo, el candidato que se apresura a revelar todo sobre sus planes, expectativas y temores, facilita al entrevistador la tarea de clasificarlo. En cambio, quien responde con sobriedad, quien también formula preguntas y revela solo lo necesario, suele generar mayor respeto, incluso en las relaciones íntimas. La asimetría de información marca la diferencia. Aquel que escucha con atención, pero se reserva detalles esenciales, suele despertar más interés y evitar manipulaciones. La previsibilidad es un riesgo, porque lo predecible puede ser manipulado. El quinto principio es la presencia sin presión. Es la capacidad de ocupar un espacio sin necesidad de imponerse, de transmitir poder sin estridencia. Los hombres realmente fuertes no necesitan gritar su fuerza, la encarnan. Sus gestos son medidos, sus palabras escasas, su energía constante. En psicología social, se ha comprobado que la calma genera más influencia que la intensidad. En un grupo, quien mantiene el ritmo sereno se convierte en punto de referencia, y los demás
ajustan inconscientemente su conducta a esa frecuencia. Así lo hacía Lorenzo de Medici, quien rara vez intervenía en los consejos, pero cada vez que lo hacía, sus palabras tenían el peso de la rareza. La escasez crea valor, y en la presencia ocurre lo mismo. Cuanto menos se desgasta, más impacta. Estos 5 principios no son recetas de frialdad, sino caminos hacia la autodisciplina perceptiva, porque al final todo se reduce a lo que los otros perciben, no necesariamente a lo que somos. El error más común en la vida contemporánea es la compulsión por explicarnos, por justificar cada decisión, por mostrar de inmediato lo que sentimos. Creemos que, al hacerlo, generamos confianza, pero muchas veces lo que generamos es pérdida de respeto. La sobreexplicación es prima hermana de la inseguridad, y la inseguridad es siempre terreno fértil para la manipulación. En terapia, se observa un patrón similar. Personas que sienten la necesidad de detallar cada paso que dan, como si anticiparan críticas. Esa dinámica, lejos de protegerlos, los hace más vulnerables, porque transmite a los demás que buscan aprobación constante. La búsqueda de aprobación convierte a quien la practica en dependiente de la mirada ajena. Y lo dependiente, en la lógica social, rara vez es visto como fuerte. Maquiavelo lo resumió de manera brutal. Los hombres juzgan más por lo que ven que por lo que oyen, porque todos ven y pocos entienden. Controlar lo que los demás ven es controlar la historia que cuentan de nosotros. Los 5 principios no garantizan que nunca seremos atacados, pero reducen drásticamente las posibilidades de ser percibidos como presas fáciles. En el fondo, se trata de transformar la manera en que nos relacionamos con nuestra propia visibilidad. No se trata de esconderse, sino de mostrarse con intención. No se trata de negar emociones, sino de custodiar su revelación. No se trata de acumular secretos, sino de administrar con cuidado la información. Y, sobre todo, no se trata de imponer con violencia, sino de irradiar una calma que inspire respeto, porque la verdadera intocabilidad no es ausencia de debilidad, sino presencia de estrategia. Maquiavelo comprendió que no basta con blindarse a uno mismo, también es necesario identificar a quienes, en silencio, esperan el momento de aprovechar cualquier fisura. Los depredadores no siempre llegan con armaduras ni espadas. A menudo se presentan con sonrisas, con palabras de afecto, con gestos de apoyo. Por eso resultan más peligrosos, porque se ocultan bajo máscaras humanas, porque saben que la confianza abre puertas que la violencia nunca podría forzar. En cada círculo hay lobos disfrazados de corderos. La pregunta es, ¿los reconocerías a tiempo? El primer tipo es el vampiro emocional. No busca sangre, pero sí energía. Su estrategia,
es envolvente. Llegan con quejas interminables, con relatos de sufrimiento constante, con la urgencia de ser escuchados. Al principio parecen inofensivos, incluso nobles, porque se muestran vulnerables, pero poco a poco uno se da cuenta de que nunca hay reciprocidad. Solo absorben, nunca devuelven. En la vida cotidiana, aparecen en ese amigo que siempre llama para narrar sus tragedias, pero jamás pregunta cómo estás. En el compañero de trabajo que convierte cada conversación en una terapia unilateral. En la pareja que exige apoyo continuo, pero no sabe sostener cuando tú flaqueas. El vampiro emocional no destruye de un golpe, erosiona lentamente, hasta que descubres que tu energía ya no te pertenece. El segundo tipo es el recolector de información. Su habilidad es preguntar, indagar, sondear, con aparente curiosidad. No revela nada de sí mismo, pero acumula todo sobre los demás. Cada detalle, cada confesión, cada comentario inocente se convierte en pieza de un rompecabezas que más tarde puede usarse como arma. En una oficina, lo reconoces en aquel que siempre quiere saber tus planes, pero nunca comparte los suyos. En la vida personal, en esa persona que escucha con atención tus secretos, pero cambia de tema cuando se le pide reciprocidad. Su poder se funda en el desequilibrio. Mientras tú te desnudas emocionalmente, él permanece vestido de sombra. Maquiavelo diría que quien entrega información sin calcular enseña las llaves de su castillo al extraño que sonríe en la puerta. El tercer tipo es el explotador de debilidades. A simple vista, parece aliado, incluso protector. Mientras te percibe fuerte, pero basta con que muestres una grieta para que su actitud cambie. Es el colega que te alaba cuando lideras con seguridad, pero que en cuanto expresas una duda, comienza a sugerir que quizá no eres tan competente. Es el amigo que celebra tus logros, pero que si confiesas un temor, te responde con un comentario que te hace sentir pequeño. No necesitan gritar ni atacar. Basta una frase sutil, un gesto de desdén, un consejo disfrazado que te socava desde adentro. Su instinto se activa cuando huelan fragilidad, porque para ellos la debilidad no es un llamado a la empatía, sino a la superioridad. El cuarto tipo es el desafiante de estatus. Son aquellos que, sin importar el contexto, necesitan probar constantemente los límites de tu autoridad. No buscan información ni simpatía. Buscan imponerse. Los verás en reuniones donde interrumpen para cuestionar decisiones, en grupos de amigos donde siempre necesitan la última palabra, en parejas que convierten cada desacuerdo en una lucha de poder. Su peligro no está en un ataque frontal, sino en la erosión gradual de tu posición. Cada objeción mina la percepción que otros tienen de ti frente a ellos. Defenderse demasiado es caer en su juego. Por eso,
Maquiavelo aconsejaba actuar sin justificar, reafirmar la decisión una vez y mantener el curso. Porque discutir con un desafiante de estatus es como luchar contra un espejo. Cuanto más te esfuerzas, más reflejas su propósito. El quinto tipo es el probador de lealtad. No se contentan con tu amistad o tu compañía. Necesitan que demuestres una y otra vez que estás de su lado, aunque eso implique elegirlos por encima de otros, sacrificar intereses propios o caer en dilemas artificiales. Los reconocerás cuando te obliguen a optar entre ellos y alguien más, cuando plantean situaciones en las que cualquier decisión se interpreta como traición. En el entorno familiar, aparecen en parientes que exigen pruebas constantes de fidelidad emocional, en la política, en consejeros que plantean conflictos falsos para medir obediencia. Su estrategia se basa en el chantaje emocional. No buscan conexión, buscan control. Lo perturbador es que todos estos tipos pueden habitar en personas cercanas. No llegan anunciándose como enemigos. Llegan disfrazados de amigos, de colegas, de confidentes. Y por eso son más difíciles de detectar. La psicología social muestra que tendemos a bajar la guardia frente a quienes parecen compartir nuestra intimidad. Pero es precisamente en esos espacios donde las dinámicas de poder se juegan con mayor crudeza. Un vampiro emocional se aprovecha de tu compasión. Un recolector de información de tu confianza. Un explotador de debilidades de tu honestidad. Un desafiante de estatus de tu paciencia. Un probador de lealtad de tu deseo de pertenencia. Cada uno, a su modo, convierte virtudes humanas en trampas. La enseñanza de Maquiavelo era clara. No basta con cultivar misterio. Hay que aprender a leer a los demás con la misma agudeza con la que ellos intentan leernos. Porque la verdadera intocabilidad no consiste solo en proteger lo que mostramos, sino también en identificar a quienes buscan perforar nuestras defensas. En un salón lleno de cortesanos, en una oficina moderna o en una mesa familiar, los lobos siguen acechando. Tal vez ya no visten armaduras ni blanden espadas, pero su instinto es el mismo: acercarse al calor de la confianza para convertirla en vulnerabilidad. A lo largo de su vida, Maquiavelo observó la caída de príncipes y la ascensión de otros. Vio cómo algunos se derrumbaban por un instante de debilidad y cómo otros lograban imponerse sin necesidad de una sola batalla. Pero su conclusión final fue más profunda que una estrategia de poder. Comprendió que la verdadera intocabilidad no nace de la frialdad, sino de la conciencia. Lo que diferencia al que es devorado del que permanece en pie no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de gobernarse a sí mismo antes de gobernar a los demás. Maquiavelo identificó tres pilares internos que sostienen esa forma de invulnerabilidad. El primero es la identidad independiente. Significa saber quién eres cuando se desmorona todo lo externo. Muchos líderes construyen su valor en función de títulos.
cargos o aplausos. Cuando esas columnas se derrumban, ellos también se derrumban. El intocable, en cambio, se sostiene desde dentro. Su sentido de identidad no fluctúa con los elogios ni con las críticas. Puede perder un puesto, un ejército o una fortuna, pero nunca pierde la certeza íntima de su propio valor. Esa independencia se percibe incluso sin palabras. El que se conoce a sí mismo irradia una seguridad que no depende de lo que otros digan. El segundo pilar es el desapego de resultados. El vulnerable se aferra a un desenlace específico y tiembla cuando la realidad no se ajusta a sus expectativas. El intocable comprende que cada resultado es solo una estación en un viaje más largo. Avanza hacia sus metas con disciplina, pero sin obsesión. No se derrumba ante el fracaso, porque no confunde un tropiezo con su identidad. Y, paradójicamente, ese desapego lo vuelve más eficaz, al no estar esclavizado por el miedo a perder. Se atreve a tomar decisiones más audaces, más libres. En la vida cotidiana, esto se ve en quienes trabajan con pasión, pero no con desesperación. En quienes aman sin la necesidad de poseer. En quienes luchan sin quedar atados a la victoria. El tercer pilar es la paciencia estratégica. En un mundo que premia la inmediatez, el intocable piensa en años, no en días. Sabe que las transformaciones duraderas requieren tiempo, que las semillas tardan en germinar, que los procesos profundos no se fuerzan. Mientras los demás se consumen en la prisa, él se fortalece en la espera. No se trata de pasividad, sino de visión. Quien entiende que el poder real se consolida lentamente no cae en las trampas del momento. Así, mientras otros celebran victorias pasajeras, él construye cimientos invisibles que sostendrán su permanencia. Estos tres pilares hacen que la intocabilidad sea más que una técnica, la convierten en una forma de ser, porque la fuerza que nace de dentro no depende de máscaras ni de apariencias, es una fortaleza que irradia serenidad. Y aquí surge el aspecto más humano de la enseñanza de Maquiavelo. Lo intocable no es aquel que infunde miedo, sino aquel que inspira respeto. El miedo obliga, pero el respeto eleva. El miedo crea enemigos silenciosos. El respeto crea lealtades duraderas. Este es el camino de la autoridad cálida, firme, pero humana, fuerte, pero consciente, imponente, pero accesible. La autoridad cálida no necesita humillar para ser escuchada, ni endurecerse para ser obedecida. Se apoya en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en la claridad de los límites y en la consistencia de la presencia. Es la forma de liderazgo que no genera súbditos temerosos, sino aliados que desean dar lo mejor de sí mismos, porque al final, el verdadero poder no se trata de someter, sino de despertar en los demás una admiración que los lleva a crecer contigo. La verdadera intocabilidad
no consiste en ocultar todas las debilidades, sino en revelar solo aquello que refuerza la confianza. No consiste en ser una estatua insensible, sino en ser un ser humano consciente de que cada revelación tiene un costo. No consiste en levantar muros para siempre, sino en decidir con quién los muros pueden abrirse. Es, en esencia, un acto de sabiduría, saber mostrar y saber proteger. Y aquí la reflexión nos alcanza de manera personal. Cada uno de nosotros se enfrenta a estos dilemas en su vida diaria. ¿Qué muestro al mundo y qué protejo en silencio? ¿Dejo que el miedo a ser herido me vuelva inaccesible? ¿O aprendo a seleccionar con conciencia los momentos y las personas que merecen mi vulnerabilidad? He construido una identidad que depende de los aplausos, o una que se sostiene incluso en la soledad. Estas preguntas son las que definen nuestro propio camino hacia la intocabilidad interior. En definitiva, el legado de Maquiavelo no es solo un manual de poder, sino una invitación a cultivar una presencia consciente. Una presencia que no necesita imponerse con gritos ni con armas, sino que se sostiene en la calma de quien sabe quién es, en la claridad de quien no se aferra a resultados efímeros y en la paciencia de quien piensa más allá del instante. Esa es la verdadera fuerza, no la de los muros de piedra, sino la de un espíritu que no se tambalea. La verdadera intocabilidad no es frialdad, es conciencia, y la conciencia, cuando se vive con humanidad, se transforma en respeto. ¿Y tú, qué muestras al mundo y qué proteges en silencio? Si alguna de estas ideas resonó contigo, comparte en los comentarios qué principio sentiste más cercano. Tal vez ese eco sea el primer paso para empezar a vivir con la calma y la fortaleza de lo intocable.